Vamos a grabar en 5, 4. Bueno, buenas tardes. Todos nos dimos la tarea de ver y analizar el documental de las 3 muertes de Marisol Escobedo, el cual es un claro ejemplo de feminicidio y en mi punto de vista cambió mucho el gobierno de México. Entonces me gustaría ver su opinión de este caso y bueno, de este documental. ¿Quién quiere empezar a discutir su opinión? Pues a ver si quieres yo. Dentro del impacto que podría tener este documental, yo creo que para empezar habría varias posturas, ¿no? Ahora sí que las mujeres que luchan por la causa, personas que se sientan identificadas, ya sea porque a lo mejor algún familiar o algo padeció algo así, incluso la postura de los hombres a lo mejor, y bueno, entre otras, ¿no? Pero yo creo que esas 3 son las que ahorita más se me vienen a la cabeza. Y pues al menos yo podría hablar desde la segunda postura, ¿no? Que es el hecho de yo ser una víctima indirecta, por así decirlo. Porque, bueno, alguien dentro de mi familia fue víctima de feminicidio. Entonces, para mí, el hecho de pues de ver este documental, la verdad es que removió muchas emociones de aquel entonces y tuvo un impacto bastante fuerte porque finalmente te identificas con las personas que están luchando, con la causa, incluso ahora sí que con ese sentimiento incluso de coraje, ¿no? Y cómo es que esto puede llegar a hacerte vivir de nuevo, ahora sí que esa cuestión, ¿no? Y saber por qué estás luchando o cómo es que tú quisieras ayudar incluso. A lo mejor, pues no puedes evitar lo que ya pasó, pero sí puedes evitar pues lo que podría llegar a pasar en un futuro. Es cierto, y bueno, veo que Liz estás sintiendo mucho, así que ¿cuál es tu opinión sobre esto? Sí, la razón por la que hice este tipo de lenguaje corporal fue porque creo que ninguno de nosotros en esta ocasión conocíamos lo que había pasado Fer, su experiencia tan cercana con este tipo de situación. Me sorprende, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque últimamente se han incrementado mucho los casos de feminicidio, mucho los casos de violencia de género. Entonces, si antes no era tan común, y eso es algo que yo le pregunté a mi mamá como por curiosidad, oye, ¿y tú conoces a alguien que haya sufrido de violencia, alguna de tus compañeros de trabajo o alguna de tus amigas? Y ella me dijo, no, así directamente no. Y si nosotros como jóvenes ahorita, jovencitas que nos preguntan eso, la verdad es que todas decimos que sí. O sea, hemos conocido por lo menos un tipo de violencia hacia alguna de nuestras amigas, hacia alguna de nuestras maestras, hacia alguna de nuestras conocidas, amigas de nuestras amigas. O sea, esto es un tema que si antes no era tan conocido, tan tratado, no teníamos un contacto tan directo, ahorita la verdad es que está a la vuelta de la esquina. Entonces, como decía Fer, la verdad es que este documental en nosotras como abogadas y como mujeres despierta muchas inquietudes, entre ellas, bueno, obviamente los vicios que hubo dentro de todo este proceso que tuvo la persona, Sergio se llama, sí, ¿verdad? Que tuvo este hombre y como mujeres, pues, que ya hemos visto muchos medios sociales y no nos vayamos tan lejos. La marcha que hubo este año fue una de las marchas más grandes y fue algo que sacudió a México entero, ¿no? Este famoso Día Sin Mujeres. Entonces siento que es un tema que nos interesa mucho a los estudiantes, a las mujeres como abogadas, que hay diferentes posturas, pero que es importante conocer cada una de ellas y analizarlas, ¿no? Ese es como mi introducción al tema. Sí, claro.
El feminicidio en México está muy normalizado en mi punto de vista, pero en este momento me gustaría escuchar la opinión de Amairán, la cual creo que nos puede aportar más. Bueno, pues sí, yo creo que retomando las posturas de mis compañeras, pues sí, realmente el feminicidio es algo que se ve súper, súper normalizado y también es un tema muy difícil de tratar en muchos aspectos porque te sientas a hablar con tu mamá, con tu familia y es como que, no, es que como que un feminicidio, o sea, realmente no se abren los ojos a ver la realidad, ¿no? Para ellos es bien fácil decir, revictimizar, ¿no? Como en ese sentido. Y pues del video, pues sí, como dice mi compañera Liz, pues se vio, ¿no? Que hubo muchísima impunidad y aparte se llevó mal el caso porque no contaban con una buena defensa la señora Marisela y pues por ende también hubo como muchas fallas en el proceso y aparte de que se vio involucrado mucho de que el gobierno pues no le brindó realmente una seguridad jurídica de que se iba a resolver el caso, porque como comenta Fer, pues hay víctimas indirectas, entonces realmente no se consideran a las víctimas indirectas, siempre se van como a la parte afectada y pues no le dan realmente el seguimiento a la familia. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Lo que dije en el video que pues si le hubiera dado un acompañamiento, se hubiera podido evitar la muerte de Marisela. Entonces, bueno, esa sería como mi opinión al respecto. Cierto, como ya dije, este es un caso que en mi opinión afectó mucho al gobierno de México en cómo lo vemos, pero bueno, Carol, me gustaría saber tu opinión sobre este caso y este documental. Pues sí, creo que, bueno, es un caso muy fuerte, la verdad, que como la madre durante años estuvo pidiendo pues justicia para su hija y a pesar de que pues tenía las pruebas necesarias, pues el cadáver de su hija, a pesar de que lo admitió y todo, pues hubo impunidad ante el asesino, ¿no? De su hija, ¿no? Y que aunque ella buscó y marchó para que se llevara a cabo esta justicia y que estuvo pues yendo a marchas, viendo que de verdad se le hiciera un seguimiento, que no se olvidara a su hija, pues aún así no, ella no pudo pues vivir para ver que sí se llevara a cabo la justicia, ¿no? Y se ve como, pues, o sea, se nota que hay mucha inseguridad en el país y mucho y pues existe el miedo, ¿no? De salir para que algo te ocurra, ¿no? En lo personal, sí he visto como, bueno, mi mamá ha tenido casos, como ella es médico, sí me ha contado que llegó a haber un caso que hizo una autopsia de una niñita que tenía 4 años y la habían violado y obviamente había muerto por esa violación, ¿no? Porque era muy pequeña. Y pues dijo que en su momento, como ella era una joven estudiante, ya con un buen maestro que les había enseñado ese caso, pues ella sí se impactó, ¿no? Tuvo compañeras que no pudieron ni siquiera ver el cuerpo, ¿no? Por cómo se veía la pequeña, ¿no? Y que dice que a lo largo de la carrera ella ha visto cómo si, cómo aparte de eso existe la violencia, ¿no? Aunque ella haya sido médico y sea buena en lo que hace, se ve pues el machismo en la forma en que algunos doctores se llegan a creer más solamente por el simple hecho de que son hombres y que no les gusta ver que una mujer triunfe en cualquier medio, ¿no? Y también se ve pues de esa violencia se puede llegar al feminicidio, ¿no? Pueden tener conductas de agresión hacia las mujeres y ocultarlas también como bromas, que es algo muy típico en los jóvenes de hoy en día, que dicen, no, es broma, ¿no? Pero entre broma y broma, pues la verdad ahora sí que se asoma, ¿no? O sea, es lo que de verdad ellos piensan. Está bastante fuerte el caso, despierta muchas emociones a ti como mujer, y más en estos momentos que, como dije, está muy normalizado. Y nosotras como estudiantes de Derecho me gustaría saber su opinión de qué hubieran hecho si hubieran estado en la postura de jueza o de abogada respecto a este caso. ¿Qué hubieran hecho? Pues yo pienso, antes de que entremos a este tipo de
de análisis tan técnico. No sé si todas las personas que nos están, bueno, que nos van a ver en este análisis conozcan quién era Rubí, quién era Marisela, quién era Sergio y qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, creo que sería bueno que hiciéramos como abreviar un poquito qué fue lo que pasó, ¿no? Cómo se encontró a Rubí, cómo la mataron, quién la mató, porque es importante definir quién fue su agresor, ¿no? Es algo muy alarmante. Entonces, ¿qué te parece, Amairán, si empiezas a contar un poquito más o menos cronológicamente cómo fue que se fueron dando los hechos? Ujú. Bueno, pues en palabras de la madre de Marisela, se supone que Rubí conoce a Sergio cuando están trabajando en un taller. Entonces de ahí se empiezan a enamorar y la. Ella pues es menor de edad, entonces todavía dependía como de la custodia de la mamá. Y a base de engaños, la chava se va con Sergio, bueno, que Sergio es que en este caso vamos a manejar como el imputado. Sergio se la lleva supuestamente, y lo que yo más o menos recuerdo de la audiencia es que se dice que él la encontró con un hombre teniendo relaciones, entonces de ahí se desata una discusión y él la golpea hasta matarla. Entonces después envuelve su cuerpo en una colchoneta y se lo lleva en su camioneta y se lo lleva, así que lo desaparece el cuerpo. Y después de eso que le empiezan a buscar, él pues me parece de verdad pues algo muy, muy frío de su parte, que le preguntaron que dónde estaba y ni siquiera les dijo, no, pues conmigo no está, se fue con otro hombre, me dejó a la niña porque para esto ellos tienen una pequeña. Entonces ya después de eso, pues empiezan a hacer las investigaciones y la fiscalía da con el cuerpo y es cuando ya realmente se hace como todo el proceso del juicio, pero pues ahí hubo como esa falla, ¿no? De que realmente no se le dio el seguimiento prudente porque tardan mes y medio en aceptarle una denuncia de desaparecida a Marisela, de su hija, obviamente de Rubí, y después de eso pues ya se hace todo el proceso que pues yo considero que yo creo que hasta aquí ya están más o menos definidos las posturas, ¿no? De quién fue quién, y bueno, en este caso la fiscalía pues va a defender a Rubí, y pues la otra parte pues está representada por Sergio. No sé si más o menos queda claro, no sé quién quisiera continuar. Pues creo que Fer nos puede aportar algo, ya que ella investigó y nos indicó que había investigado más sobre este caso. Sí, bueno, algo de lo que que estuve investigando fue justamente de ese tipo de reformas que se hicieron en el ámbito penal. Iba a ser uno de los primeros casos que se iba a manejar con el nuevo sistema penal acusatorio. Y uno de esos cambios, de esa reforma dentro de las leyes, es que justamente pues iba a cambiar la parte de ofrecimiento de pruebas. En este caso, la confesionaria de parte de Sergio, que es el imputado, ya no contaba si no se hacía directamente hacia una autoridad que pues fuera competente para eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que dictan una sentencia absolutoria? ¿O cuál fue la respuesta de quien llevaba el caso y dictó esta sentencia? Pues justamente esa, que dentro de esta reforma, pues ya ahora sí que esa confesión por parte de Sergio no era válida, y a pesar de ahora sí que todas las demás cuestiones periciales no eran suficientes para tenerlo, pues ahora sí que como acusado, ¿no? Y tener una sentencia condenatoria en lugar de una absolutoria. Y bueno, ya después de esto se nota que pues hay un descontento realmente enorme por parte de Marisela, que recordemos que es la mamá quien estaba peleando justamente porque se hiciera justicia para su hija, para que no fuera una estadística más, un número más, sino que se diera a conocer y que esto pues no se quedara impune. Y había dos opciones, que era
pues ahora sí que iniciar un caso nuevo con una denuncia distinta, o bien pedir que se revisara la sentencia y que se pusiera de otra manera, ¿no? En este caso era justamente que fuera condenatorio. La abogada que estaba representando ahora sí que a Marisela, en este caso también a Rubí, que son las víctimas, una directa y la otra indirecta, decide irse por esta opción de revisar la sentencia. ¿Y qué es lo que hace la Fiscalía y el MP? Deciden simplemente darle un papelito a Marisela donde pues ya rectifican la sentencia que es acusatoria. Pero para ese entonces, pues Sergio ya había huido, ya estaba, si no mal me parece, en la capital. Y pues, ¿qué pasa? Tienen que buscarlo. Y ahí es cuando, por ejemplo, esta Marisela decide hacer marchas y pues ir incluso a la capital y buscarlo. Y justo cuando lo encuentra y habla a la policía porque ya es un prófugo de la justicia, se les escapa. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, estaban justamente también en ese cambio de gobierno, por así decirlo, de ahí del estado de Chihuahua y todo eso. Entonces se les escapa. O sea, teniéndolo ahí, se supone que se arma un tiroteo o algo así, pero se les escapó. ¿Cómo? Pues no se sabe. Aparentemente es muy hábil esta persona. Y finalmente se descubre que tiene una alianza con los Z. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay cierta protección. Recordemos que todo esto sucede en el sexenio de Calderón y casualmente, y como ya se sabe, el narcotráfico en aquel entonces no estaba tan fuerte, pero pues es porque había un cierto vínculo, ¿no? Porque lo que eran policías, militares y narcotráfico eran uno solo. En realidad no había una diferencia como tal. Así que incluso podría decirse que montaron ese espectáculo de captura para ahora sí que los medios de comunicación y para tener de cierta manera a Marisela pues ocupada, ¿no? Ahora sí que no, estábamos haciendo algo. Y hay que recordar que, por ejemplo, en este caso actúa Duarte y dentro de sus palabras, algo que a mí me causa bastante impotencia es que uno de sus discursos para justamente quedar como, pues ahora sí que como representante de Chihuahua es que él quería tener ese puesto para que justamente lo vieran como el primero que hizo esa diferencia, cuando en realidad, si nos ponemos a, pues ahora sí que investigar un poco sobre él, podemos ver que tiene una personalidad bastante intolerante a las críticas. Entonces, en el momento en el que Marisela decide hacer ahora sí que ya una especificación o algo muy directo con Duarte, él lo toma incluso como un ataque, porque la verdad es que Marisela fue súper contundente y fue incluso de cierta forma como retadora de, y tú, o sea, ¿de verdad vas a hacer algo o te vas a quedar como el gobierno anterior? Entonces, no sé, creo que por ahí también es una parte bastante importante, ¿no? Algo de lo que vengo investigando. Pero no sé, bueno, también me gustaría como ver, Caro, ¿qué opinas? No sé. Pues, o sea, también, como dices, se ve como, bueno, ella al inicio una frase muy importante que dijo fue que ella le había perdido el miedo a algo muy importante, ¿no? Que había sido que hasta la muerte. O sea, él ya no tenía miedo de exigir que le dieran justicia a su hija, aunque llegara a lo último y pues sería la muerte, ¿no? O sea, porque ya no le importaba si las autoridades la amenazaban, si ya sea los del narco la amenazaban, porque también algo muy importante es que todo esto pasó en Ciudad Juárez, ¿no? O sea, su hija fue asesinada en Ciudad Juárez, una de las principales, pues ciudades que más feminicidios tiene y que quedan impunes.
y que pues ella con pues todo el dolor y todo pues la ira le reclama al gobierno lo que justamente pues sí tiene razón de exigir, porque o sea ya no es momento de pedir justicia, sino de exigir al gobierno que haga justicia, el nombre de su hija, ¿no? Porque pues sí, de hecho algo es que ella se ha convertido en una de las caras activistas de las marchas, porque sí representa lo que las madres piden, ¿no? O sea, piden justicia por sus hijas, que aunque como dices que hubo ahí algo malo en lo de pues de la nueva reforma que ayudó al asesino, al feminicida a irse, y que a pesar de todo, o sea, no le, pues fue como pues una burla hacia ella de que aunque declaró y todo, pues lo declararon inocente, ¿no? Y lo absolvieron del crimen, ¿no? Y aunque la, este, la abogada pidió que se revisara, fue como decirle, no, pues aquí tienes, no es lo mismo, ¿no? O sea, no importa que exijas que haya justicia, ¿no? O sea, no va a haber, ¿no? Y aunque le reclamó pues al nuevo gobernador, no hizo nada porque pues él pues es Duarte, ¿no? Pues un tipo muy, ahora sí que muy que ahí tiene sus negocios pues malos, ¿no? Sí, claro, corrupto. Y hay que decirlo con todas sus palabras, porque la realidad es que en el gobierno de Duarte hubo muchísimas inconsistencias y fue justo cuando se dio la muerte de Marisela. Entonces, ah, pues abarcando un poquito lo que estaba diciendo Fer, que fue, pues yo considero la parte más importante, el núcleo de este caso, fue justamente que se dieron varias pruebas, como fueron la confesional y los testigos, porque existió un testigo que de hecho por él, bueno, también lo que decía Mayra, ¿no? Marisela metió la denuncia y la denuncia, o sea, hasta mes y medio no empezaron a buscar a Rubí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la mamá? Bueno, entonces yo me muevo, empiezo a poner carteles de desaparecida por todos lados y aquí es cuando llega el testigo, ¿no? Que fue la prueba que impulsó a que le hicieran caso a Marisela. Y justamente esta prueba, cuando encuentran el cuerpo de Rubí, que incluso quien dijo dónde estaba el cuerpo fue el mismo Sergio. Fue el mismo Sergio, ¿no? ¿Y cómo vas a saber dónde está un cuerpo si tú no participaste en el acto delictivo que fue, pues, aventar el cuerpo de Rubí y aventarlo después de quemarlo? O sea, aparte de todo, fue algo calculado, ¿no? Y sí, hay varios puntos súper importantes, como fue que los dos eran pareja. Rubí era una chica menor de edad cuando se comprometió con él y tenían una hija. Y cuando desaparece, cuando empieza a buscar a Rubí, Sergio desaparece. Y cuando lo encuentran con la niña y claro que ahí es todo este otro proceso de quitarle a la niña porque corre peligro y a pesar de que hubo todas estas pruebas, se le dio condena absolutoria, como dijo Fer, ¿no? Entonces esto despertó, claro que sí, una inconformidad en Marisela y fue algo, justo lo que estaba diciendo Caro, ¿no? Se hicieron estas marchas donde está Marisela, y eso es importante mencionar, no iba sola, iba con otras madres que les ha pasado lo mismo. Entonces, no nada más Rubí, eran mil que se unieron cuando Marisela llegó a la capital, porque llegó a México, llegó aquí a la ciudad, desde Ciudad Juárez, caminando, pasando por muchos estados de la República. Cuando te das cuenta de que no nada más era un campus, fue los jueces de Ciudad Juárez, eran los jueces de Ciudad Juárez, los jueces de la Ciudad de México, los jueces de toda la República Mexicana, que por el desconocimiento del nuevo sistema penal, por corrupción, no condenaban a, a, este, a, la- a lo- a los feminicidas, ¿no? Y cuando
justamente se hace la apelación por la abogada que mencionaba Fer, se hace una condena, pero no es, o sea, nunca en ningún momento esa condena fue ejecutada, jamás. O sea, incluso cuando agarran a Sergio, y lo dice al final del documental, nunca lo agarran porque fue el feminicida de Rubí, lo agarran por su vínculo con los Zetas, o sea, por el narcotráfico. ¿Y dónde quedó Rubí? ¿Quién sabe? Y eso también es algo importante, ¿no? Vemos que la delincuencia organizada está más organizada que el mismo Estado, lo cual es algo que no me cuadra, porque entonces estamos hablando de que no estamos en un Estado de derecho, estamos en un Estado donde la delincuencia organizada está por encima de las mismas leyes. Y ahí es cuando te preguntas, y eso es algo que me gustaría que ustedes también opinaran al respecto, ¿cuántos delincuentes que se están refugiando con el escudo y la espada del narcotráfico para que no los agarre el Estado? Háblese de feminicidas, háblese no sé, rateros, o sea, cualquier tipo de delincuente que se esconde y busca la protección de este estado delictivo para que no los agarren. Y es todavía más eficaz buscar la protección de un delincuente con el narcotráfico que buscar la protección de una víctima con el Estado. ¿Ustedes qué opinan de eso? Sí, claro, obviamente se nota una gran deficiencia en el sistema penal, no solo en el de antes, sino en el actual que hay en México. No sé si se dieron cuenta o lo notaron en el documental que un hijo de Marisela, que todavía quiere hacer justicia, lo está haciendo en Estados Unidos. Y es por qué lo estás haciendo en Estados Unidos. Es un poco triste de que ya se haya rendido, bueno, yo lo veo así, de que ya se haya rendido porque sabe que en México no se va a hacer nada por este mismo sistema penal. Pero bueno, ¿qué opinas, Mayrán, sobre esto? Bueno, pues es que, o sea, realmente como dice Liz, Liz y Fernanda, que mencionan del nuevo sistema penal acusatorio, creo que sí, realmente ahí fue como uno de los picos, ¿no? Que detonó que no se llevara a cabo una buena justicia. En estricta teoría se considera la confesión como una prueba reina, que pues eso así que a esa no le puede ganar ninguna más, por así decirlo, en términos más prácticos, pero pues hay una cosa, si como dicen, pues se tiene que hacer ante notoriedad, porque si no se puede considerar, ay, que tú le dijiste, que fue bajo tortura, que no sé qué, porque no sé si checaron que al final del video mencionan algo que se llama Protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es un protocolo diseñado para detectar si fuiste víctima de tortura, te revisan lesiones, te revisan si tienes algún problema psicológico a raíz de eso. Entonces yo creo que también por ahí quizás sí la fiscalía cometió el error, ¿no? Como de no seguir al pie de la letra como lo que se estaba imponiendo como nuevo sistema. Y por otra parte, pues como tú preguntabas hace rato, ¿no? Que como abogados que hubiéramos hecho, yo en lo personal, en el caso de Marcela, hubiera pedido un término constitucional. Un término constitucional es que alargas tu tiempo para presentar como tus pruebas, todo lo que, o sea, integrar realmente bien tu carpeta de investigación para poder, en caso de que el juez te dijera que no acepta tu confesional, tener otra prueba que realmente te pudiera garantizar eso, ¿no? Y pues en el caso del juez, pues yo se hubiera dictado una sentencia condenatoria porque había todo para demostrar que él era el culpable y aparte pues se llama, en el desfile de testigos se llaman peritos y te explican así tal cual qué fue lo que pasó, te lo van dando detallado y pues están todos los peritajes, no habría como la forma de que hubiera sido a favor de Sergio la condena, entonces ahí pues se ve como esa parte de corrupción, ¿no? De que a pesar de que supuestamente tenemos una ley anticorrupción y que se está llevando así como que entre comillas una justicia para todos, se están viendo como esas cosas, ¿no? De que pues hay problemas de que si compraste al juez, que si tu juez es machista, que si tu MP no te quiere hacer caso, o sea, se ven como todas estas inconformidades y pues sí, no, la verdad es que siento que hace falta mucho trabajar esa parte y pues también como retomando lo que decía Carolina, ¿no? De que después de un tiempo pues ella tuvo que buscar por sus propios medios a su hija, ¿no? O sea, como la justicia para su hija, porque pues el Estado no les hizo caso. Y relativo a lo que tú dices, pues sí, es muy triste que tengas que actuar desde otro país para que te puedan hacer entrecomillado casos,
porque no sé si se dieron cuenta, para mí fue como que montaron un teatro, de que metieron primero de que fue el hermano de Sergio, que si no fue, que fue uno que le dieron la orden de arriba, o sea, siempre, o sea, nunca dieron como a la clave, o sea, nunca dieron con quién fue el que mató a Marisela, y todos lo empezaron a trabajar así porque pues se vieron forzados por la presión que estaba haciendo el hijo de Marcela desde los Estados Unidos. Bueno, esa sería como más o menos mi opinión al respecto. Sí, y bueno, no sé si se dieron cuenta que también los teatros contaron, por así decirlo, es de que el propio gobierno había mandado a matar a Marisela por estas marchas que estaba ocasionando, que los estaba afectando a ellos. Entonces, Fer, me gustaría saber tu opinión sobre esto. ¿Sí crees que el gobierno tuvo algo que ver o no? Sí, definitivamente. La verdad es que eso es algo que, bueno, incluso había comentado en mi participación anterior, que recordemos que Duarte tenía ahora sí que una personalidad un tanto intolerante a las críticas o que le llevaran la contraria, ¿no? En este caso fue algo que realizó Marisela con él, que fue incluso de cierta manera retarlo a que, o sea, a ver, si lo vas a hacer o no, o vas a hacer igual que los gobiernos anteriores, ¿no? Y pues qué casualidad, ¿no? Justo cuando ya se estaba empezando a quedar como enfrente de su palacio municipal, todo ese rollo, es que la matan. O sea, realmente ahí es donde yo veo, o sea, Duarte no quería que estuviera ahí. Y pues si nos ponemos a pensar un poco, pues por mucho que Sergio, o el hermano, quien fuera, quisiera como deshacerse de Marisela, pues ya lo hubieran hecho desde hace mucho, ¿no? Aunque en realidad ese no era el foco. ¿Por qué? Pues porque en realidad su reputación ya estaba dañada, no los afectaba como tal. Sin embargo, a Duarte sí, porque perdía credibilidad y todo eso empezaba a surgir pues en los medios de comunicación. Evidentemente no le iba a agradar porque, repito, mancha la reputación de este gobernador y aparte, pues empieza como a hacer esa presión, ¿no? Por parte de medios de comunicación, de las personas, tanto que viven en Chihuahua como en toda la República, y bueno, infinidad de cosas, ¿no? Y bueno, no sé, algo que también, no sé, como que me gustaría comentar y que es como un poquito del tema anterior. ¿Qué hubiera hecho yo como abogada, a lo mejor? Primero que nada, les repito, yo viví algo referente a esto y yo creo que lo primero que se debe de modificar es el MP. ¿Por qué? Porque no hay agilidad ahí. En ese momento es donde todo el proceso se frena. Para meter una denuncia, o sea, debe de pasar cierto tiempo, al menos 48 horas, cuando las primeras 24 son fundamentales para encontrar a alguien con vida y no se hace nada. Para poder abrir una investigación dura demasiado. O sea, en este caso de Marisela fue más de un mes para que iniciaran una investigación de su hija. Yo no sé si a lo mejor una investigación rápida del caso de mi familia hubiera hecho la diferencia. Sin embargo, sí lo creo. De hecho, vemos un ejemplo ahí mismo en el documental, que a la exgobernadora, pues me parece que mataron a su hermano y a la semana ya, o sea, todo estaba rapidísimo. Entonces, ahí que vemos, sí se puede. Sí. ¿Cuál es la sí, diferencia? Y lo dijo ella. Uh-huh. O sea, sí se puede. ¿Cuál es la diferencia? Pues que este sistema no está hecho para nosotros, solamente para los de allá arriba. Sí. Y creo que es algo que genera demasiada impotencia y que a la hora de ver justamente este documental es lo primero que quieres cambiar, ¿no? O sea, y que desde este ángulo pues que tú viviste todo ese proceso, dices, si tan solo la hubieran buscado antes, otra historia sería. Entonces,
no sé, al menos a mí sí me genera bastante impotencia. Sí, puedo decir cómo es posible que exista un vínculo entre Estado y narcotráfico, Estado y todas estas personas que cometen delitos, o cómo es que no les interesa más que para la gente que es de esos cargos, ¿no? Que es justamente del gobierno. Mientras no seas del gobierno, no pasa nada. Es como de así, fórmate, o sea, toma tu turno y fórmate. Entonces, no sé, creo que lo primero que yo cambiaría sería justamente MP y esa cuestión de tomar con seriedad todas las denuncias que lleguen. Afortunadamente, unas denuncias son de víctimas directas que lograron sobrevivir y otras, pues, solo de víctimas indirectas que pedimos justicia y finalmente no se hace. Claro, muy cierto. Entonces, Carol, te veo bastante pensativa. Entonces, compártenos tu opinión sobre este caso y las deficiencias penales que hay en él. Pues como ya dijeron mis compañeras, pues sí, pues se nota, ¿no? O sea, que las autoridades pues estaban obviamente coludidas con el narcotráfico, porque aunque sabían que era necesario que pues la confesión fuera dada a las autoridades competentes y que fuera escuchada y notariada por ellos, no hubo varias inconsistencias raras con eso y por eso es que lo absolvieron, ¿no? Yo, por ejemplo, yo como en lo personal, yo como abogada del caso, lo que haría sería, ya si se da pues la sentencia ya de que se le permite salir al delincuente, pues yo pediría que se llevara a cabo una revisión de esta sentencia por medio del amparo directo, ¿no? Para ver si con las autoridades ya más del más alto sistema de justicia, ya ver si ahora sí es que se lleva a cabo algo, ¿no? Pero como el tipo estaba coludido con el narcotráfico, obviamente no se iba a revisar nada, se iba a dejar todo pues como se estaba dejando, ¿no? Además de que como se ve de que se nota de que solamente la justicia sirve para aquellos que o tienen dinero o pertenecen al gobierno para pedir que se haga algo o que se revise el caso, incluso que se encuentren a los verdaderos pues asesinos o pues delincuentes de esos casos, es que pues tengas o el dinero para pagar la justicia o que pertenezcas al gobierno para poder mover ahí influencias y que se llegue al asunto, ¿no? Sé que se puedas tú tener descansar por tus muertos y poder decir que de verdad sí pasó algo, ¿no? Pero hay muchos casos de que aunque o tengas el dinero o que pertenezcas al gobierno y no seas parte de esa delincuencia, y que muchas veces también te dejan pues con lagunas, ¿no? Porque como siempre, como dijeron, que el narcotráfico está más organizado que el mismo gobierno y pues ahí sí no, en muchos casos no se puede hacer nada y queda la impunidad y pues el coraje de que no haya justicia para nadie, ¿no? Y de que a menos que obtengas pues dinero para poder pagar tú todos los juicios o poder buscar a las personas, porque ahí como se ve, Marisela tuvo que ella ir a buscar al mismo feminicida, o sea, las autoridades no hicieron nada, fue ella la que tuvo que ir a buscarlo para que se le diera justicia a su hija, o sea, no, las autoridades le dijeron, sí, está bien, ahorita tenemos tu caso, y pues obviamente cómo se va a quedar sentada ella si es si era su hija, ¿no? No, obviamente ella como madre querría ver que el feminicida fuera atrapado, ¿no? Y las autoridades en lugar de hacer algo,
fue ella la que tuvo que plantarse para poder pedir justicia, ¿no? Aparte ante el gobierno, como mencionó mi compañera Fer, que como casualmente no la mataron antes, a pesar de estar pidiendo justicia por su hija, y casualmente cuando le empezó a exigir a Duarte que hubiera pues la justicia que su hija y ella merecían, porque pues su muerte sí destrozó a la familia, o sea, es algo que como madre no, o sea, no me imagino el dolor que ha de haber sentido como madre perder a su hija, y luego como los hermanos que empiezan a hablar de ella, de que era pues la consentida, ¿no? La chiquita de la familia, ¿no? Cómo quedó impune su feminicidio, y que la madre, a pesar de haber exigido y pedido tanto al gobierno anterior como al nuevo, pues la callaron dándole un balazo, y casualmente en el gobierno de Duarte, que es un corrupto total, y que, pues bueno, por último diría que como si yo hubiera sido parte como jurado, o sea, si hubiera sido una jueza, si hubiera intentado que se le diera una sentencia de de pues Condena. de ya de una condena ya que se quede en la cárcel, ¿no? El tiempo suficiente, no sé si se pueden 60 años así de forma legal, para evitar que pues vuelva a cometer algún acto delictivo, ya sea contra otra mujer, contra la misma madre de Marisela, aunque ese no era el caso, pero para evitar, es más vale prevenir que ese tipo volviera a cometer algún acto en contra de alguna mujer o en contra de cualquier persona, porque si ya se había atrevido a eso, ¿qué no más haría, no? Pero he visto muchas veces que hay jueces, hombres, que, o sea, que le han dicho a mi papá, bueno, como él es abogado, le han dicho que si que si tuvieran un caso de una mujer que estuviera exigiendo pensión alimenticia, le darían lo menos porque pues eran mujeres, ¿no? Que le estaban exigiendo a los hombres, ¿no? Y que si le tocaba un caso de cualquier mujer, él iba a hacer lo posible para que no se le diera la pensión alimenticia, que no se le permitieran visitas o a los niños, o que fuera en contra, ¿no? De las mujeres, ¿no? Porque, o sea, era un machista total. Y así como existe ese juez, hay muchos otros jueces que nada más por el simple hecho de ayudar pues, a sus congéneres, dejarían algunas lagunas legales para evitar que fueran condenados, ¿no? Muy cierto. Bien, ahora me gustaría justamente preguntarles, ¿ustedes qué harían para evitar que haya otro caso como este, para evitar más muertes como la de Marisela Escobedo? Pero antes de eso, me gustaría darle la palabra a Liz, que se ve que tiene una bomba que va a explotar. Y nos quiere Ajá, ok, gracias, Rocío. Es que las estoy escuchando de ustedes y veo que las tres, no sé si las cuatro, tienen esa visión y esa postura de que la persona que mató a Marisela Escobedo fue justamente el gobierno. Yo, la verdad, difiero en esa idea y difiero por lo siguiente. Cuando Marisela, y bueno, también entrando en tema, yo sí pienso que el MP fue completa y totalmente inútil. Yo no me explico todavía cómo una persona como Marisela, con los recursos que tenía, porque eran pocos, y parte de esos recursos eran recursos que la gente le daba, de oye, ¿sabes qué? Vas a caminar, ten, comida, ten, abogados, ten, porque la gente realmente se dio cuenta y no nos vayamos tan lejos. Ciudad Juárez vive, la verdad es que vive una situación de trata de personas, de narcotráfico y la gente se daba cuenta de eso. Incluso ella lo dice, yo creí que mi hija la habían secuestrado y la habían metido al mercado de trata de personas. Entonces la gente pues en empatía le daba recursos, ¿no?
Ahora, ¿cómo es que una persona con recursos mínimos y regalados pudo crear una carpeta de investigación no formal mucho más efectiva que el MP, que tiene recursos para hacerlo, que tiene gente para hacerlo? Oye, Marisela encontró a Sergio, no me acuerdo exactamente en cuánto tiempo, pero fue un tiempo, o sea, nada, fue nada después de que el tipo desapareciera, antes de que ejecutaran su condena. Y el MP, o sea, y ella fue la que les dijo, oigan, MP, estoy aquí, y no fue nada difícil encontrarlo, lo tengo enfrente en un departamento, vengan. ¿Y cómo es que un cuerpo de no sé cuántos policías, que incluso hasta cerraron la calle y lo dicen, tiran balazos nada más para hacer el teatro, porque fue un teatro, se escapa un tipo y que ni siquiera estaba armado, me parece que ni siquiera estaba armado, incluso el hijo de Marisela lo ve cómo se va y es ese tipo de cosas que no te cuadran, ¿no? O sea, una mujer que ni siquiera tiene protección encuentra al asesino de su hija y tú, MP, que se supone que giraste el comunicado a todo México, o sea, no nada más fue a Ciudad Juárez, fue a todo México, no pudiste encontrar al asesino. Esa es una cosa. Ahora, cuando lo encuentra Marisela, narra que pasa un carro al lado de ella o que le echa las luces, algo así, y que le dice que Sergio está coludido con el narcotráfico. Y ahí es cuando ella dice, me hago para atrás. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Se hace una denuncia. Ella mete una denuncia y dice que este hombre está con los Zetas. Y justamente ahí es otra cosa, yo como abogada lo que hubiera hecho es pedir que se le diera la protección a mi testigo porque, porque es un delito grave. Entonces ella merece que le den protección, cosa que nunca sucedió. Y nosotros vemos a Marisela en frente del palacio totalmente sola, no había ni un policía parado al lado de ella, o sea, no había nadie que la protegiera. Y entonces ahí yo digo, oye, es una testigo de un delito grave, la pueden matar y no le das protección. Yo hubiera pedido protección, desde luego que lo hubiera hecho. Y eso fue algo que no, hasta la fecha no entiendo por qué no se lo dieron. No sé si no. Yo pienso, él después de que muere su hermano, porque, o sea, que no recuerdo la palabra que ocupa, pero sí los hace quedar como inútiles, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Quién creen que mandó a matar a Marisela? A ver, así como que gobierno, no se necesita tanta lógica como para saber que fue Sergio. Ahora, ¿qué medios utilizó? Se utilizó a los Zetas, se utilizó a algún policía corrupto, porque o sea, nunca se supo realmente quién la mató, y el que agarraron, como dijo Mariano, fue quien la mató, pues fue obviamente Sergio, claro que fue Sergio, y los narcos, porque ya había una denuncia por y tenía el apoyo de cientos de miles de personas, sí fue el gobierno, pero como tal ¿no? Yo pienso que fue Sergio. Ahora también lo que decíamos de los jueces, justo lo que comenta Carolina, si yo me ponía en perspectiva de género, hubiera pedido que me pusieran a uno que lo tuviera, porque obviamente están violando los derechos de mi cliente, ¿no? Y sí se hizo apelación, por supuesto, pero también hablando ya desde un lado, desde una perspectiva de costos, hubiera salido mucho más barato y hubiera sido mucho más eficaz que se hubiera condenado a Sergio antes de que se hubiera metido en el narcotráfico. O sea, ¿cuánto tiempo no se tardó? No se tardó el gobierno para agarrarlo. ¿Cuánto por haberse ido? Porque entrar al narcotráfico fue una consecuencia de que no lo condenara. Éramos condenados desde un principio, el tipo no se hubiera escapado y por ende no hubiera entrado en una organización delictiva. Entonces ahí así como que pasaron cosas, todo la ineficacia de los jueces. Y no me pego. Y lo que nota que el tipo nada más diga así como, ay, perdón, pues entonces empiezo a investigar más, ¿no? O sea, ¿por qué estás pidiendo perdón? Pues, ¿qué hiciste? ¿Cómo entraste en
cómo participaste para pedir perdón, ¿no? Para sentir arrepentimiento. Eso también, digo, hubiera sido el otro sistema penal, quizás se hubiera condenado, ¿no? Pero hay que tener conocimiento, capacitación de, bueno, ya dio un indicio de que pudo haber sido él. Y si veo que mi carpeta no tiene el suficiente peso para condenarlo, bueno, entonces me voy por aquí. Y entonces empiezo a investigar y no nada más lo dejo como última declaración y ya se acabó la audiencia, condena absolutoria. No, claro que no. Entonces, lo mismo que hubiera hecho Mayrán, hubiera empezado a investigar un poquito por acá, ¿no? Eso era lo que, lo que iba a decir, la razón por la que estaba así como que a modo de explotar, Rocío. Pues creo que todas concordamos que pues hizo falta una investigación, una mejor organización, hicieron falta varias cosas, pero llegamos a este punto de la pregunta, entonces ustedes, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué más hubieran investigado? ¿Cómo se hubieran organizado? Mayrán, ¿puedes empezar, por favor? Sí, bueno, yo creo que incluso desde que dictaron la sentencia absolutoria, yo me hubiera ido a derechos humanos, me hubiera ido a meter la queja, que bueno, no sé si se dieron cuenta que al final del video dice que se mete una queja contra el Estado por este caso. Yo desde el principio yo me hubiera ido a meterles una queja a los jueces y, o sea, también como demostrar un poco, bueno, esa parte de incompetencia, ¿no? Porque cómo es posible que teniendo todo no lo hayan condenado. Y pues creo que también, ¿no? Como dice Liz, o sea, como empezar a buscar muchísima más información, investigar, seguir investigando, y a pesar de que nos dieran ahora sí que la sentencia absolutoria, buscar de verdad la manera posible de llevarlo ante la Suprema Corte de Justicia para que realmente ellos le dieran una solución. Pues como vimos que los jueces no son competentes, entonces pues tú, magistrado, tú hazte cargo del caso y ve cómo lo solucionas. Entonces yo siento que eso faltó, y pues también faltó mucho apoyo como el acompañamiento para Marisela en o sea, como realmente el apoyo de la fiscalía para que ella pudiera seguir como bien el trámite y evitar también, ¿no? Que hubiera pasado esto, ¿no? O sea, lamentablemente pues es asesinada. Yo creo que si se hubiera puesto más atención en ello, pues hubiera podido ser. Y de hecho, pues algo que me llama mucho la atención es la forma en que la ex procuradora se lava las manos diciendo pues es que cuando nosotros salimos ya el otro gobierno ya decide si sigue o no los casos, se debió de haber seguido el caso. Entonces pues sería como esa mi opinión. Muy, muy concreta, yo también concuerdo contigo. Y bueno, Fer, estás igual que Liz, a punto de explotar, así que suéltalo. Así somos, Ferilla. Híjole, es que, mira, yo siento que lo primero, repito y reitero, un poco como con la parte anterior, ¿qué es lo que yo cambiaría por lo mismo de que existen estas fallas del sistema? Pues para empezar, esta parte de la ley que nos dice que para nosotros poder meter una denuncia necesita pasar tanto tiempo. Desde ahí, eso es algo que yo cambiaría. No pondría un tiempo específico para que tú puedas meter una denuncia, porque es preferible meter una denuncia y saber que se escapó con alguien más la persona, a que no se escapó, que hubo un secuestro, que hay una desaparición y que ya no se encuentra con vida la persona. Entonces, ¿yo qué cambiaría dentro de estas fallas del sistema de justicia? Número 1, haría ahora sí que el cambio de tiempo para meter una denuncia, que no fuera necesario, o sea, un tiempo determinado para que proceda, simplemente que proceda. Esa es una. Otra, que las investigaciones sean realizadas de manera correcta. Y algo que yo agregaría es que personas justamente de recursos humanos, a lo mejor, que también estén capacitadas para realizar diagnósticos o incluso exámenes psicológicos para poder decir, tú sí puedes ser juez, tú no. ¿Por qué? Porque encontramos casos, como nos contó Caro, en donde pues los jueces abiertamente
y sin temor a que les pase nada, dicen, yo no favorezco a las mujeres porque pues eso va contra, ahora sí que los hombres que son como de mi género, yo los tengo que apoyar a ellos, etcétera, etcétera. Justamente por ese machismo, ¿no? Entonces yo creo que yo implementaría eso, que personas de recursos humanos realizaran y que fueran personas capacitadas también, que realizaran justamente estos exámenes que diagnostiquen, ¿no? Si realmente eres capaz de estar en ese puesto tan importante, ¿no? Tan importante. Ahora, esta cuestión de las pruebas de confesión y de todo esto, igual yo creo que lo cambiaría un poco, que es justamente, pues muchos dicen que por medio de la tortura, que es posible que también exista eso, sin embargo, pues si estoy viendo una confesión a mitad de juicio, si estoy viendo algo, como lo comentó Liz, ¿no? Que está pidiendo perdón al final, en ese momento se frena el dictado de sentencia y se vuelve a investigar. Entonces ahí se le pide al imputado, más que nada, que realice ahora sí que un relato frente a autoridades competentes de lo sucedido. En este caso, pues sería obtener esa prueba confesional justo como se pide dentro del sistema. Porque muchas veces es como de, ay, sí, ya, o sea, por zafarse del caso, por ya no tener incluso que trabajar tanto en eso, ¿no? Y más que ya tenía cuánto tiempo, ¿no? Que estaban en busca de esa justicia para Rubí. Entonces, no sé, estas serían como ciertas cosas que yo cambiaría para que no existiera a lo mejor tantas fallas dentro del sistema de justicia. Ok, muchas gracias. Carol, ¿tú qué cambiarías? Tú viste la que nos dijo lo de la corrupción, bueno, del machismo que hay con los jueces. Entonces, ¿tú qué harías para solucionar esto? Bueno, creo que lo que mencionó mi compañera Fer de la investigación investigar antes de las 40, de que pasen 48 horas, empezarlo luego de que se desapareció la persona, creo que como mencionó, creo que es lo más importante que se debería hacer. En primer lugar, cambiar eso de esperar 48 horas. Y como dijo, las 24 horas primeras son las más importantes y es más fácil, es lo que podrías encontrar a la persona aún viva y que posiblemente evitarías que le ocurriera algo, ¿no? Creo que eso sería muy importante cambiar. Aparte de, como mencionó, que hubiera algunos peritos que pudieran estudiar y ver que las personas son completamente capaces del cargo de juez, ya que pues es un cargo que deben ostentar, que es muy importante, ¿no? Porque son los que van a dictar sentencia y los que verán, los que dirán si la investigación debe continuar o si hay alguna laguna, o los que te corrigen cuando olvidas alguna prueba. Entonces creo que sería muy importante que hubiera algún perito, alguien experto para que los pudiera catalogar de, no, sabes que tú no tienes madera o no tienes pues ahora sí que se puede decir que inteligencia necesaria como para diferenciar que tú eres un juez, o sea, no puedes tomar partido por los que son de tu mismo género o incluso favorecerlos, ¿no? O sea, no debes tener una postura de, no, como yo soy hombre, yo voy a apoyar a los hombres, aunque haya matado, aunque sea un abusivo, aunque sea un violador, un agresor, lo voy a proteger porque pues yo soy hombre, o sea, no, lo tengo que ayudar, ¿no? O sea, también ver que muchas mujeres también hay que protegen a los hombres y que es lo más triste, ver que haya mujeres que digan, no, pues es que se lo buscó la tipa, ¿no? Se lo buscó la chava, ¿no? O sea, ¿por qué se viste así, provocando a los hombres?
O sea, si no se trata de eso, ¿no? Proteger, o sea, siendo tú de un mismo género que somos las mujeres, muchas dicen, no, es que, pues, ¿por qué los criaron así, no? O sea, son las mujeres las que lo fomentan, ¿no? Pero hay muchos casos que no se han dado cuenta que en provincia, obviamente, hay más esto de que, pues, los hombres son los que trabajan, son los que, si ven a una chavita que les gustó en el pueblo, se la roban y se casan con ella. Y, o sea, no es que las mujeres también lo permitan, ¿no? O sea, sino es el pensamiento que se les da, ¿no? De que tú eres mujer, tú debes estar por debajo del hombre, ¿no? Y muchas veces las mujeres son las que también fomentan esto porque por el miedo o por la ignorancia que hay, también no ven mucho eso, ¿no? Y también como hay jueces, ha de haber juezas que también han de decir, no, pues es que tú lo provocaste o tú lo hiciste, ¿no? Y ver que ninguno, tanto jueces mujeres como jueces hombres, evitar que lleguen pues a dicho puesto, ¿no? Porque no van a, más que evitar las injusticias, van a fomentarlas, ¿no? Van a hacer que haya más impunidad y que ahora sí que quedemos más nosotros los abogados de que cómo es posible que permitan eso, ¿no? Y de que cómo es que a pesar de que sea un juez y que supuestamente un estudiado tenga ese tipo de pensamientos, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario. Sí, de acuerdo. Se tiene mucho esta ideología que estuvo de que la mujer es la que tiene que estar atrás, siempre puede estar delante de y después es porque tienes las habilidades de no ponerte a favor de alguien. Pero bueno, para ya terminar, me gustaría escuchar una pequeña conclusión de cada uno sobre este caso. ¿Liz, puedes empezar? Sí, claro que sí. Pues bueno, vemos que existen muchísimos vicios, muchísima corrupción en el país y es algo alarmante realmente porque nosotros lo hemos platicado en el taller, ¿no? ¿Cuántos casos de feminicidio se dan y cuántos son condenados? Entonces es una disparidad horrible, ¿no? Se está desequilibrado completamente esto cuando no debería de ser así. Yo estoy muy de acuerdo en esto que estábamos hablando y justamente haciéndolo desde el enfoque jurídico porque pues es a lo que nos vamos a dedicar el día de mañana. Pero también es importante verlo desde la perspectiva social, porque la madre lo dijo desde un principio, si yo hubiera evitado que mi hija se hubiera ido con él, nada de esto hubiera pasado y no me refiero a revictimizar a la señora, ¿no? Porque no, claro que no, ella no tuvo la culpa, pero sí hay que empezar a hacernos ese tipo de conciencia, ¿no? De darnos cuenta de las cosas antes de que pasen. Digo, si tuvo que haber pasado esto, que fue algo trágico, pero que ha ayudado muchísimo a las mujeres. En las marchas incluso todavía se sigue llevando los carteles y las lonas con el nombre de ella, con el nombre de su hija, ha servido de inspiración porque no, o sea, aparte de que fue una madre pidiendo justicia, también fue una activista. ¿Y para qué sirve el activismo, no? ¿Cuál es el fin del activismo? Este tipo de marchas que se han hecho, que han generado bueno, ha sido un punto de partida entre la sociedad mexicana, los que están de acuerdo con las feministas, los que no están de acuerdo. Siento que aquí ya hay que abrir un poco más la visión, ¿no? Es algo necesario, muy necesario, porque si la señora no se hubiera hecho este documental, si ella no hubiera hecho las marchas, alzado la voz, hubiera sido un caso que se hubiera quedado en el desconocimiento total. Y es un caso muy amplio y del que se pueden sacar muchísimas cosas, ¿no? Como lo estuvimos haciendo. La parte del narcotráfico, la parte de que no funciona de una manera óptima el sistema de justicia, la parte del activismo, la parte de la violencia de género. Y sí, al igual que ustedes, pienso que los jueces deberían de estar capacitados, más bien tienen, o sea, no deberían, tienen como obligación estar capacitados
Y ya lo comentábamos en la conferencia pasada, la violencia de género, claro que se da desde una sumisión de un género sobre el otro, pero ya démonos cuenta de esto. En México el género que está por debajo son las mujeres. Y es una realidad, y no una realidad que ni yo, ni Caro, ni Rocío digamos aquí nada más, es una realidad que podemos ver en nuestro entorno. No se han dado casos de que se haga un feminicidio de una mujer a una mujer, o sea, eso no ha pasado. Y todos los casos documentados son de hombres a mujeres, y la mayoría son de sus parejas o alguien que tiene un vínculo afectivo con ella, o de convivencia nada más hacia las mujeres. Entonces también hay que empezar a generar este tipo de conciencia, hay que empezar a empoderar a las mujeres, a destruir estas ideas, estos paradigmas que se tienen al revictimizar a las mujeres. Lo que decía Caro es que su culpa es que ella se fue con él, y es que por qué no habló antes. O sea, no, nunca, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y que no quiero que se pierda. Nosotros nunca vamos a poder escuchar, y nunca pudimos escucharla. No sabemos realmente qué pasó en su cabeza, no sabemos qué tanto sufrió, sabemos cómo la mataron, sabemos que la despojaron de su derecho a la vida y de su hija. Entonces, no hay que revictimizar a Rubí por ninguna circunstancia, por ningún motivo. No sabemos todos los abusos, ni siquiera si ella estaba amenazada por su esposo, y esa fue la razón por la que ella no habló antes de que le pasara esto. Pero nosotros que estamos hablando de estos temas, que tenemos más acerca de cómo empieza la violencia de género, qué es el feminicidio, cómo podemos evitar estos abusos y qué herramientas tenemos eficaces para ir y denunciar, y que se nos dé un acompañamiento tanto psicológico como jurídico, porque las dos se necesitan y son indispensables cuando pasan estas situaciones. No hay que quitar el dedo del renglón, hay que seguir hablando de estos temas, hay que seguir viendo qué es lo que pasa a nuestro alrededor, ¿ok? Cómo se va metiendo el agresor, quiénes pueden ser nuestros agresores, cuáles son estas conductas agresivas. Y ya una vez que tengamos ese conocimiento, entonces podemos empezar a aplicarlo en nuestra vida diaria. Porque yo dudo mucho que alguien haya llegado con Rubí y le haya dicho, esto es violencia de género, esto te puede pasar. No hubo un conocimiento, y si lo hubo, lo repito, no sabemos qué pasó realmente con ella. Solo sabemos que hubo un feminicidio que nunca fue castigado, y que hasta la fecha hay gente, la mayoría de las mujeres, me atrevo a decir, estamos indignadas y preocupadas porque este caso nunca se resolvió, y porque hay muchos otros que están pasando y que pasarán y que no se han resuelto. Como estudiante de la licenciatura de Derecho, yo sí creo en la justicia, yo sí pienso que esto puede cambiar, pero también estoy muy consciente de que por más reformas que se hagan, por más leyes que se implementen, por más medidas de seguridad que el gobierno te dé, falta mucho para que realmente este tipo de actitudes se radiquen en México. Entonces, bueno, esa es mi conclusión. Muchas gracias. Amairan, ¿nos puedes aportar tu conclusión, por favor? Sí, bueno, incluso ahorita que estuvieron comentando de que los jueces, recordé que recientemente sacaron una convocatoria para MP y juez, pero le iban a dar prioridad a aquellos que tuvieran una licenciatura o una maestría, curso, yo qué sé, en materia de perspectiva de género. No sé si esto va a funcionar, si va a pasar como cuando entraron los nuevos MPs, que supuestamente no tenían esa tendencia a ser corruptos. Desgraciadamente hoy en día los jueces y MPs que supuestamente no eran corruptos, ahorita se volvieron súper corruptos. Entonces yo no sé si realmente lo que está proponiendo la fiscalía de contratar gente que tenga experiencia en perspectiva de género va a resultar. Yo dudo mucho que lo resulte, porque como dices, ¿no? O sea, igual sí como abogado dices, no, pues sí quiero justicia, sí vamos a proponer reformas y vamos a hacer esto, pero si realmente no hay un cambio desde adentro del sistema, pues nunca va a funcionar. O sea, si no empiezas a cambiar a la gente desde adentro, no, o sea, por más reforma que hagas, como dice Liz, pues no se va a dar realmente una justicia. Y como vimos, pues la justicia es para unos pocos.
la justicia es para como dicen, o sea, para los que tienen dinero, para los que tienen influencias, para los que tienen algún contacto. Eso es básicamente eso, ¿no? Entonces, pues, creo que considero que sí hace falta mucho, ¿no? Trabajar como desde la perspectiva de género y también empezar a cambiar un poco la cultura. Porque si se dan cuenta, muchas cosas son culturales y hay cositas así que dices, no, sí está súper bien, es normal, pero realmente es un micromachismo. O sea, es una conducta que te va a ir llevando la mano a ir a un machismo en su más pura esencia. Entonces esa sería como mi conclusión. Bueno, pues yo creo que todos estamos estudiando derecho para cambiar esto y pues hacer de México un lugar mejor, sin feminicidios. Y bueno, Fer, te escuchamos tu conclusión. Sí, bueno, creo que es un tema súper importante el que estamos tratando, algo que, como bien dijo Amairán, tenemos que implementar todo el tiempo, cambiar justamente esa cultura, esa educación, ese poder hablar del tema y pues preparar todo un sistema, ¿no? Y que realmente estén comprometidos para que justamente ningún feminicidio sea solo un número más, una rayita más al tigre, sea parte de una estadística, sea como de uno más en el día, que creo que incluso también falta esa sensibilidad, ¿no? Esa empatía de poder decir, y si fuera mi hermana, y si fuera mi mamá, y si fuera alguien de los míos, en ese momento yo creo que cambia, ¿no? Cambia la manera en cómo se ven las cosas. Digo, hay que ser fuertes, eso es un hecho, pero también hay que ser empáticos y hay que ser sensibles ante la vida de seres humanos, porque finalmente es eso, ¿no? Y pues principalmente tener en cuenta que esto va a ser una lucha larga, pero igual tengo esa esperanza, esa fe en que a lo mejor en algún momento, digo, en mi caso, desafortunadamente, pues lo que yo viví sí fue una estadística más, pero también sí estoy en este taller, en esta carrera, y viendo todo esto del género y sí, es para que pues futuros feminicidios y todo eso no sean una estadística más, ¿no? Y que realmente se pueda hacer algo. Cierto, tenemos que empezar a hacer algo poco a poco, pues las cosas se van logrando. Y bueno, Carol, tu conclusión, por favor. Pues yo creo que algo importante que se debe decir es que, o sea, en toda la película puedes ver cómo, pues Marisela, todo el camino duro, que a pesar de que fue un camino duro que estuvo recorriendo, pues lo llevó con dignidad y templanza, ¿no? O sea, fue alguien muy fuerte para poder exigir la justicia, ¿no? Que se merecía, ¿no? Y que a pesar de que este caso ocurrió pues hace bastante tiempo, se puede ver como pues es algo que evoca lo que está ocurriendo actualmente y lo que sigue ocurriendo, de cómo madres buscan pues que se le haga justicia, ¿no? Y no solo madres, hermanos, padres incluso, hermanas, que buscan que se le haga la justicia a las víctimas, ¿no? De estas desaparecidas o muertas. Y de que a pesar de que reclaman dicha justicia, pues ahora sí que el gobierno pues no hace nada, ¿no? Y de que también se debe, como dijo Fernanda, se debe empatizar, ¿no? Porque a pesar de que aunque sean mujeres, pues somos seres humanos todos, ¿no? O sea, somos supuestamente iguales, ¿no? Y que, que se debe entender por qué se ha llegado hasta pues los extremos de rayar, de destruir todos estos monumentos y de que se debe entender de que, o sea, fue algo que dijimos hasta aquí, ¿no? Cuando se empezaron las marchas, ¿no? Que ya
no se guardó silencio y se exigió que hubiera algún tipo de justicia para todas las muertas que ha habido, ¿no? De que no es algo porque ocurrió, de que nada más porque quisieron hacer este tipo de marchas, ¿no? Donde rayan y destruyen todo a su paso, ¿no? Porque es lo que hicieron, ¿no? Los feminicidas, ¿no? Al momento de que mataron a alguien, destruyeron todo a su paso, ¿no? Porque no solo afectan a la víctima, o sea, afectan a toda la familia. Y es algo que tú, cuando llegas al lugar donde, ya seas esposo, hermano, padre, llegas y ves que esa persona ya nunca va a estar otra vez contigo y que, o sea, solo la vas a ver a través de recuerdos o fotos, es algo que obviamente tú como familiar no vas a tolerar que siga habiendo más víctimas, ¿no? Y de que una frase que se adapta muy bien a esto es la frase de Malcolm X, un activista afroamericano, que decía, no creo en el extremismo injustificado de ningún tipo, ¿no? Y que aplica muy bien a esto, ¿no? O sea, no es que haya sido injustificado que las feministas de la noche a la mañana se levanten y destruyan todo, ¿no? O sea, no, es algo que lleva ocurriendo décadas, incluso hasta siglos, ¿no? De que no ha habido justicia para nada y que obviamente buscan que todo esto se lleve, ¿no? Se tenga algún fin, ¿no? Y que el Estado haga algo al respecto, ¿no? Porque no solo, o sea, los principales agresores son los hombres, ¿no? No todos, pero la gran mayoría, y el Estado los deja impunes, o sea, permite que haya impunidad y que exista pues la injusticia, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Y que muchas veces también mismas mujeres lo permiten, ¿no? Porque no tienen pues el conocimiento, la conciencia para hacerlo, ¿no? Y muchas veces, aunque vayan a la CNDH a exigir las madres a ser escuchadas, muchas veces pues los dejan como algo más, como si estuvieran pidiendo un vaso de agua cuando lo que piden es justicia, ¿no? Y es algo triste y la verdad da coraje que ocurra todo esto, ¿no? Y en conclusión creo que deberíamos ser todos empáticos ante los que sufren estas pérdidas y ante los que están luchando, ¿no? Porque si tú no vas a hacer nada, pues permite que las demás personas exijan sus derechos, ¿no? Exijan que se haga algo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es algo que hasta las propias feministas han dicho. Nosotros hacemos estas marchas porque el propio gobierno nos ha orillado a esto. Y en las marchas ves a padres, a esposos, a hermanos que son hombres, pero están apoyando porque saben lo que es. Pero bueno, muchísimas gracias a las participaciones de todas y le doy la palabra a mi compañera Iris para que nos dé una reflexión final. Antes de dar la reflexión final, te queremos escuchar a ti, Rocío. ¿Cuál es tu conclusión acerca del tema? Mi conclusión es que yo comparto las mismas ideas que ustedes. Yo creo que la empatía es algo que define al hombre, que lo separa, por lo cual se supone que somos una raza superior y tenemos que ser empáticos. Entonces, creo que si no tienes empatía no te puedes llamar raza superior, porque el feminismo, el machismo, todo esto se forma porque no hay igualdad. Si hubiera igualdad, no hubiera problema. Muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, este tipo de actividades las vamos a seguir haciendo con diferentes temas. Este tema pues nos llamó muchísimo la atención. Creemos que es un caso muy importante desde la perspectiva, bueno, desde diferentes perspectivas, ¿no? La jurídica, la social, el feminismo. Entonces, esperamos que les haya gustado. Si alguno de ustedes tiene alguna aportación o quiere que hablemos de algún tema, pues también estaría padre, ¿no? Escuchar a nuestros compañeros como qué otros temas les interesaría o qué otros casos para también hacer pues este tipo de actividades un poco más grandes, ¿no? Y que tengan más alcance.
porque pues sí son muy importantes. Entonces, pues, chicas, ¿alguno de ustedes quiere agregar algo? Aquí cerramos. Bueno, muy bien. Pues, profe, creo que hemos terminado nuestra sesión del día de hoy. Gracias por darnos este espacio.